Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, su significado, rituales, evolución y uno que otro chisme que se nos atraviesa por ahí. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Muy bien, amiga. Pues bienvenida. ¿Cómo estás esta semana? Bien contenta del tema que vamos a tratar. Hoy ya estoy así, mira, toda la semana estaba. ¿Qué me tendrá preparado mi amiga para esta semana? Tenemos muchas sorpresas. Cuéntanos. Fíjate que hoy platicaremos de un personaje muy peculiar. Este personaje forma parte de la historia de México, está ubicado en la Revolución Mexicana, y bueno, nada más y nada menos que Pancho Villa. Uy, Doroteo. Sí, ese mero, y también obviamente sus costumbres culinarias, sus cocineros, así como lo que comió el ejército de la División del Norte que dirigía. Oye, amiga, era tan bella. Y bueno, antes de poder hablar de José Doroteo Arango Arámbula, es necesario algunas premisas que aclarar, ¿no? Son tres básicamente. La primera es que debemos recordar que nos encontramos en el territorio al norte de México, en los estados del norte, y antes de Francisco Villa, durante la época colonial, hubo una especie como de estrategia para poder ir ampliando el territorio, ¿no? Y esta estrategia fue mandar todo lo que fue el ganado vacuno y, por ejemplo, ganado caprino hacia el norte para ir expandiendo el territorio y evitar la expansión de Estados Unidos, que al mismo tiempo estaban justamente las colonias británicas, ¿cómo se llama? Y los franceses, y bueno, todos los países, las potencias mundiales que estaban descubriendo en ese momento varios territorios del mundo se estaban adueñando. Entonces para España era muy importante, para el gobierno de España era muy importante en esos momentos lo más rápido posible expandirse. Claro, porque aparte pues el tributo y todo lo que se llevaban de aquí era necesario. ¿No? Exactamente, entonces mientras más territorio tuvieras, más poder ibas a tener, por supuesto. Y se estaba recuperando la corona española en ese momento, ¿no? De todo lo que tenía como déficit. Entonces, el hecho de mandar el ganado hacia el norte favoreció, porque en el norte normalmente estaba despoblado, casi no había más que tribus indígenas. Entonces, pues es que también geográficamente hablando está súper árido, entonces sí, muy agreste, y muy agreste también, ¿no? Entonces era difícil llegar a estos territorios. Sin embargo, esa es la estrategia, mandar cabezas de ganado junto con españoles y comenzar a adueñarse o apropiarse los terrenos que vayan encontrando. Entonces con esta ya tenemos dos premisas. Y la otra es que también era importante que el ganado estuviera fuera de las ciudades para evitar daños a terceros, ¿no? Que podía significar después pleitos con jueces o con tribunales, precisamente por el daño que podía hacer el ganado por pasar cerca de una casa o de un poblado con sus terrenos, con algo que tuvieran, por ejemplo, sembrado. Entonces sí fue importante sacarlos y favoreció en estos aspectos. Entonces, no es casualidad que hoy en día, cuando tú viajas o cuando tú recuerdas el norte del país, lo primero que te viene a la mente es que si tú viajas a Chihuahua, si tú viajas a Durango, si viajas a Sonora, si viajas a Tamaulipas, a Nuevo León, por supuesto que vas a comer carne. Sí, claro, pues hoy por hoy la mejor carne que se come en México se dice que es en el norte. Que proviene del norte, y por supuesto allá en el norte son ganaderos, o sea, sí, lo llevan en la sangre, ¿no? Es parte de su ¿cómo se llama? De su despertar y de sus fiestas, de su arraigo, el hecho de comer todo el tiempo carne, y los platillos más distinguidos en esta cuestión regional tienen que ver justamente con los cortes de carne, entre ellos de res y las cabras que yo te platicaba que fueron llevadas justamente, ¿no? Entonces hablamos de los cortes de carne, el cabrito, la arrachera, la tan pequeña, y guisos como el cortadillo de res,
o la discada, son muy famosos en el norte precisamente, por eso no son los únicos, ¿no? Vienen mucho a la mente el machacado, la machaca con huevo, que refieren justamente a este ingrediente como uno de los principales. Y obviamente lo puedes ver todos los días y también en fin de semana, en donde normalmente un asado ya comen, desayunan y cenan carne, ¿no? Exactamente, es básico, ¿no? Entonces, ya acercándonos, ¿no?, a este momento de la historia en donde está la Revolución Mexicana, nos estamos encontrando en un momento difícil, un momento de crisis, un momento en donde hay desigualdad, hay pobreza, y pues la gente está viviendo molestia al día. Sí, hay mucha molestia, ¿no? Exactamente, por aquellos campesinos y gente que estaba en el nivel más bajo y la cual no tenía acceso ni a su propia tierra. Exactamente, ¿no? Entonces, José Doroteo Arango Arámbula, que es el nombre de Francisco Villa, su nombre real, y bueno, ese es, Francisco Villa fue uno, ¿no? Porque en realidad él se va a ir cambiando el nombre muchas veces por toda la cuestión que lo rodea en tema de historia. Él nace en Durango en 1878, en La Coyotada, en un municipio que se llama San Juan del Río, no es aquí en Querétaro, de donde transmitimos. Ahora resulta no que era queretano. No, es de Durango. Y bueno, esta Coyotada era una de las haciendas más grandes que existían en ese entonces, en ese estado. Ahí sus padres trabajaban y bueno, cuando él ya nace y también sus hermanos van a continuar trabajando. Él era, perdón que te interrumpa, él era, venía de la clase baja. ¿Sale? Entonces él era, por decirlo así, obrero, ¿no? Un obrero, sí, desde que nació, ¿no? A él le tocó trabajar el campo al igual que sus padres y vivir esta situación de las tiendas de raya y los maltratos que había en las haciendas en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso es también, lo van a ver como un héroe en muchas facetas de su vida. Yo sé que representa la parte trabajadora y humilde, entre comillas. Entre comillas, sí. Y decimos entre comillas porque, insisto, y sí es importante decirlo en el podcast, ¿no? El chiste de ese podcast es hablar de una faceta de él, de tantas que existen. Porque vamos a encontrar que existen, en esta cuestión de crear un héroe, ¿no? Y de seguirle la pista, pues obviamente, y sobre todo tratándose de la Revolución Mexicana, en una época tan sangrienta en este estado, en estos estados del norte, pues nos vamos a dar cuenta que está la faceta del malo, ¿no? El violador, el que roba, pero también está la faceta del héroe bueno, que comprende al campesino y que se va a levantar en armas porque tiene un objetivo, que es el recuperar la tierra. Bueno, sabemos que todos los participantes en este tipo de revueltas o lo que fue la Revolución Mexicana y en su parte la independencia, pues también todos traían su agenda, ¿no? Tenían intereses propios de alguna manera, también ahí mezclados y inmiscuidos. Y también dentro del imaginario cultural o de la construcción de la leyenda, precisamente, pues se tiene que llenar de todas estas historias, ¿no? Que de repente, pues hay personas que dicen que eran cercanas a él y que te empiezan a contar cómo era, pero en otras latitudes ¿y cuántos hijos otras no dejó, cosas, ¿no? No, y está hasta la misma en cada pueblo. No, pues imagínate, no estamos en la época de la Revolución y hay que tener una velita en cada puerto. ¿No? Si hoy todas las personas, porque no creo que haya una sola que no tenga un enemigo, por lo que quieras, aunque no se lo haya buscado, ¿no? Ya me pusiste no somos moneditas de oro. No, claro. Entonces, no a todos les vamos a caer bien. Entonces, no puedo imaginarme siquiera en ese momento en el que la cuestión era sumamente caótica y que aparte los polos eran completamente opuestos, desde el hacendado o el acaudalado, el rico, el que estaba en la aristocracia, muy cerca de lo que era don Porfirio Díaz, al que era el pobre, ¿no? En la otra cara de la moneda. Sí, había mucha diferencia. El simple hecho había estas jerarquías sociales como absurdas, ¿no? Ya el hecho de ser mulato o el hecho de combinar de las castas, de las castas, ¿no? Era demasiado rebuscado. Entonces, aquí no vamos a hablar justamente de esta cuestión de si es héroe o es villano, simplemente vamos a hablar de lo que comía. De lo que comía, exactamente, ¿no? Que es lo que importa. Y lo que importa también en el tema de cómo se alimentaba el ejército, ¿no? Vamos a tener otro podcast también muy cercano, en donde vamos a hablar también del papel de las mujeres en las batallas de México, que es las soldaderas. Bien interesante. Bueno, en la época de la Revolución. Sí y no solo soldaderas, ¿no? Vamos a hablar de qué hacían las mujeres y por supuesto su papel en la alimentación, pero va a complementar, es uno de los engranes del tema de la Revolución Mexicana,
que no voy a tocar en estos momentos. ¿Sale? No, ya sé por dónde vas. Y si es lo que estoy pensando, híjole, ese episodio va a estar buenísimo. Chupete. Buenísimo, claro que sí. Oye, amiga, ¿y qué de cierto? Porque hay una leyenda, por ejemplo, que dice que don Doroteo era hijo del patrón, que había violado a su mamá. Y que por eso también tanto recelo, porque nunca lo reconoce como su hijo. Porque estaba güero don Doroteo. O sea, estaba de ojo castaño. De ojo castaño. Sí, pero güero, recordemos que hay muchos... Digo, sí tronado por el sol, pero... Mucha gente en el norte, incluso grupos indígenas, que tienden a tener la tez blanca. Uh-huh. Y pues no me consta, como lo he dicho también en otros... No, es una leyenda, podcast, ¿no? No estuviste ahí. Sí, no le saqué la prueba de ADN para demostrarlo. Pero lo que sí se dice es que trabajando en la hacienda, él tiene que huir. Sí, por defender a su hermana. Porque Porque justamente el hijo del patrón, uh-huh, que tenía de apellidos López Negrete, intenta justamente violarla, uh-huh, y él la defiende y le da un balazo en el pie y sale huyendo. Ajá. O sea, no se queda a ver qué pasa, ¿no? Creo que ni lo mata, ¿no? Se lo deja vivo. Lo deja y se va. Uh-huh. Y entonces es por este motivo que él comienza pues a huir y que tiene justamente que ir cambiando de nombres y apareciéndose forajido en distintos lugares con distintos nombres, uh-huh, y teniendo diferentes oficios para sobrevivir. Claro. ¿No? Uh-huh. Por eso esta cuestión de que se cambia el nombre. Y bueno, dentro de esos oficios sí te puedo platicar que fue albañil, fue minero, fue leñero, labró la tierra, hizo comercio, fue constructor de vías del ferrocarril. Eso lo ayudó muchísimo después en temas de la Revolución Mexicana, porque sabía justamente qué hacer con la logística, exactamente. Uh-huh. Y de un momento a otro también se unió a la leva como soldado para combatir contra los indios alzados de los Mochis en Sinaloa. Fue bandido, o sea, era por todo supuesto. Lo sí, claro, pues tenía que comer. Entonces, cuando tienes que comer, lo haces de todo. Sí, pues. ¿No? Y por supuesto, revolucionario. Uh-huh. Y un dato curioso también en temas de alimentación es que abrió 2 carnicerías durante todos estos oficios, ¿no? O sea, era empresario también, pues sí, tenía que ser, era un muy buen estratega. No por nada llegó a ser el Centauro del Norte. Y bueno, fue por supuesto el líder del ejército de la División del Norte y como acabo de decir hace unos segunditos, fue llamado el Centauro del Norte. Villa se va a convertir en un defensor justamente de los derechos de la clase baja. De la clase barco. De la clase baja en el norte del país. Y él va a vivir en carne propia justamente estos atropellos de la gente rica. De ahí que justamente agarre como varios rencores hacia esta cuestión social. Al micrófono, amiga, por favor. Es que también a mí me da rencor. Yo sé que te molesta, yo sé que sientes a flor de piel, pero no le pegues. Entonces, si uno va creciendo actualmente y la vida te va golpeando, que es normal, ¿no? A todos nos golpea, a unos más que otros, unos más veces que otros, para que entiendas, ¿no? Uh-huh. Lo que te va haciendo la vida es que te vas haciendo más duro y vas haciendo una coraza más recia. Entonces, no, y agarras, como dicen en el rancho, no, agarras tirria. Entonces, imagina la coraza que él creó después de estar prófugo de la justicia, de haber pues herido a lo que era el hijo del hacendado en donde él tenía el trabajo, el no saber qué pasó con su familia, ¿no? No saber qué garantías hubo después de lo que él hizo, y bueno, así, y ya después meterte a lo que es la revolución y matar personas, pues sí debe ser una cosa muy difícil. Debe obviamente no, pues cambiarte. A cualquiera le cambiarte todo, ¿no? La psique. Es correcto. Y bueno, es visto por supuesto como un gran héroe, pero también para muchas poblaciones es visto como un gran villano, y a todo este grupo que no lo va a querer incluso se le va a llamar antivillistas, uh-huh, ¿no? Que finalmente, como yo decía, no nos importa ahorita el demostrar si fue o no un héroe. No estamos para platicar y hablar el tema de la comida, ¿no? Exacto. Y bueno, múltiples historias corren alrededor, por supuesto, de este prócer, pero pocas reviven este tema de la alimentación, ¿no? En que nos digan, bueno, ¿y de qué sobrevivía? No va a ser el único revolucionario del que vamos a hablar. En algún otro podcast también hablaré de Zapata y de otros revolucionarios. Súper. Bien, y entonces, para mí, en algo que he estudiado alrededor de varios años, en donde justamente realizo estos escritos,
me doy cuenta que todas las facetas de la historia que nos cuentan y los momentos más importantes en donde se han tomado decisiones para México han estado acompañadas de alimentos, claro, o bebidas, ¿no? De reuniones. Pues es que es ahí donde se cierran los... Y por eso mi interés de platicarlos, ¿no? De todos esos hallazgos que uno va encontrando en un libro por aquí, en una fuente por allá, ¿no? En diversos tipos desde congresos, desde hasta el corrido, ¿no? En estas otras historias que se cuentan, películas, en pintura, en todas estas obras de arte, el irte dando cuenta y ir rescatando esta otra parte que normalmente no se cuenta, pero que sí es importante porque dan la faceta de esta evolución de la cocina mexicana y el significado de lo que hoy comemos y por qué comemos eso. Es que también dan contexto, eso es muy importante. Así es. Y entonces, cuando ya era líder del Ejército del Norte, Villa va a citar a diferentes líderes del norte para poder entre ellos votar. Y en plena revolución. En plena revolución, votar entre ellos para nombrar un solo dirigente, ¿no? Entre ellos, y a partir de ahí crear una estrategia más grande, que no nada más fuera por una región, o que esa región se convirtiera en una región mucho más grande, no hablar nada más de lo que hoy llamamos un estado o una parte de un estado, sino entenderlo como el norte completo, y que es muy complejo y muy grande. Y justamente en esta reunión, pues hay comida. Entonces él manda a hacer una comidona y manda a llamar a los líderes que se acercan. Y justamente en esta reunión, todos los demás votan y es él el que sale como líder. Ganón. ¿No? Es correcto. Y entonces ya como líder, una de las cosas que suceden, y cuando van caminando y cuando están escondiéndose y cuando están justamente en estas estrategias de ir ganando terreno a lo que es el mando contrario, es en avanzada ir ganando el tema de la alimentación. Entonces, para poder alimentar el ejército, se requería de muchos alimentos. Claro. Y en épocas en donde hay carestías, pues había muchas maneras de obtenerlo. Una era porque alguien más te patrocinaba y estaba a favor de la revolución y de ese grupo en particular, y entonces la gente donaba alimentos. Otra era, por ejemplo, el robarlos, que era muy común, ¿no? Y sobre todo las haciendas, por esta cuestión de la rencilla que tenemos en el pasado. Entonces, pobres hacendados, ellos que algo que solía hacer justamente él y el Ejército del Norte, la División del Norte, era robar a las haciendas, ¿no? Y hay muchas haciendas ganaderas allá. Entonces, lo más fácil era irse a la hacienda, asaltarla, y lo que hacía él era quedarse con el ganado, repartirlo entre toda su gente, entre todo el ejército, y también buscaba a los pobres de ese lugar y les regalaba a ellos, se los repartía. O sea, bien Robin Hood. Es correcto. Entonces, por eso digo, para unos es un héroe, era el héroe, y para otros va a ser un villano. No se puede tener una sola faceta. Y él va a revivir a través de esta acción, esa manera como de vengar eso que él para él era injusto, ¿no? De este pueblo sojuzgado que no tiene ningún derecho, de la misma tierra que labra y de las mismas tierras que eran incluso que eran de ellos, exacto. ¿Sí? Y bueno, cuenta la leyenda que durante el exilio del Paso de Texas, Pancho Villa iba continuamente a un establecimiento, y bueno, es leyenda y no, porque esto tú lo puedes encontrar en una página que vamos a pegar justamente en los comentarios claro que sí, de este podcast, así como las fuentes que se citaron, ¿no? Este establecimiento todavía hoy está abierto, se llama Elite Confectionery y es una especie de fuente de sodas. Y bueno, ahí Pancho Villa gozaba de ir y pedir una malteada. Una malteada de vainilla, por favor. Un producto que venden que se llama béisbol. Los béisbols son unas bolas de como helado. El deporte. Sí, la pelota, imagina, porque es como del tamaño de una pelota de béisbol. Entonces esas pelotas de helado, lo que hacían eran cubrirlas con chocolate. Y eran uno de sus productos favoritos. Entonces él amaba ir a Elite Confectionery y pedir un béisbol. Todavía hoy puedes hacerlo. En ese entonces costaban 10 centavos. Y bueno, este establecimiento aparte es bellísimo. A través de la página puedes ver cómo han tratado de no distorsionar la cuestión de la arquitectura, porque este edificio en el interior tiene estilo Art Nouveau. Entonces todo lo que es la decoración y lo que son las mesas y lo que son las sillas
tienen justamente este trabajo del hierro forjado, lo han respetado, de metal, muy bonitos, y que justamente tienen esta armonía, ¿no? Estos movimientos naturales que hacen las plantas y todavía sigue igual. Entonces, aparte de ser un sitio histórico y aparte de contener esta historia o esta leyenda de que Pancho Villa iba ahí a comer helado, el edificio per se es precioso. Oye, pero qué chistoso, ¿no? Porque dentro de la concepción que tenemos del personaje, un hombre muy rudo, muy machista, comiéndose un helado bañado de chocolate. Nada más te faltaron las chispitas. Por eso digo, colores. Hay varias facetas, ¿no? Habría que descubrir exactamente estas facetas para ir identificando que muy por dentro era un niño, ¿no? A mí lo que me llama la atención es, no importa qué tan grande sea, si te gusta el helado te trae recuerdos de tu niñez. En este caso a lo mejor a él no le traía recuerdos de su niñez porque era un niño pobre, pero seguramente los sabores dulces le satisfacían porque eran de sus favoritos. A lo mejor no tuvo en su niñez oportunidad de comer nieve, ¿no? Exactamente, y eso lo motivaba, lo mantenía como alegre. Se me hace como difícil de... No solo eso. Fíjate que en ese establecimiento también hablan de que no nada más comía eso. Le gustaba el refresco de fresa. Y vamos a hablar de los refrescos también. Para estos momentos... no me lo imagino con su bigotazo todo rudo, así, aventando balazos a diestra y siniestra. Y con su... No, y aparte el refresco rojo te deja los labios así manchados de rojo. Y con el bigotazo que traía... Híjole, sí está área de foto. Claro. Bueno, déjame aquí puntualizarte algo, no pensemos en el refresco actual embotellado de corcholata que era distinto, ¿no? El refresco era una bebida que a finales del siglo XIX y principios del XX podía incluso hacerse en una casa, siempre y cuando tú tuvieras los ingredientes correctos. Para poderlo hacer, ya en el Cocinero Mexicano de 1831 se menciona cómo hacer un refresco, hay varios. Y lo único que tenías que tener en casa era una especie de sirops o jarabes, o incluso esencias. Entonces vamos a suponer que tenías una esencia de limón y querías hacer un refresco de limón. Entonces lo único que tenías que hacer era agregarle agua y hielos y ponerle la esencia para que esa como esencia un agua de sabor. Exactamente. Y la palabra evoca justamente a que te refresca. Por eso lleva agua y lleva hielos. Oye, y por ejemplo ahí, no, para hacerlo burbujeante de alguna manera, porque después llega la parte de la gasificación. Después va a evolucionar. Pero en casa también se puede hacer. Claro, o sea, se puede hacer, ponerle... pues hoy en día se puede hacer con una infusión de lo que tú quieras. Y se enfría con hielos y se sirve con jarabe, puede ser natural, azúcar, desde azúcar mascabado, azúcar refinada, ¿no? O incluso un sirope. Pero para que tenga burbujas, como le agua mineral solamente. Así iba a decir con bicarbonato de sodio. No, guacala. Le vas a dar un sabor así como salado, ¿no? Y ácido. Es correcto. No, normalmente ahorita ya los puedes hacer con agua mineral. Sí, claro. Gasificada. Y en ese momento no tenía nada que ver con esta cuestión que hoy identificamos. Sabor. Por eso digo, es diferente, ¿no? No pienses en este refresco gasificado embotellado que te venden, ¿no? Era algo que en ese momento incluso te preparaban, teniendo la esencia o el sirope correspondiente. Y le gustaban de fresa. Es una reducción, un almíbar al cual se le agrega un sabor que puede ser del mosto o digamos del jugo o el puré de la fruta que tú decidas. Que dijimos que le gustaba de fresa al señor. Hoja o semilla, ¿no? Para perfumarlo. Exactamente, y a él le gustaba el refresco de fresa, que ahí tomaba. Y también una especie de palanqueta de cacahuate, que llegaba a pesar casi medio kilo. Era de 1 libra, y era para él solito. O sea, la compraba para él solito, no la compartía. Y yo me imagino así como, ya sabes, ¿no? Te digo, como los niños así de que babeas. Oye, pero entonces sí tenía este lado como infantil de repente, ¿no? Pues no bueno, soy sí es verdad, psicóloga. Sí es verdad, o sea, todo esto no que soy platicamos. Psicóloga, pero pues ahí está súper dulce, ¿no? Y el dulce siempre ha significado algo que todos deseamos en algún momento. Bueno, es que después también de ajusticiarte a un cristiano, pues siempre se antoja algo dulce, ¿no? Eso es básico. Y bien, bueno,
Algo también interesante es, ya te había platicado que él en algún momento estuvo trabajando para las vías del ferrocarril. Esto va a traer varias consecuencias, ¿no? Para empezar, la identificación de caminos, la cuestión de cómo se armaban las vías, porque durante la revolución una de sus estrategias era utilizar el ferrocarril para moverse, y muchas veces cuando ya no quedaba combustible era quemar también la madera con la cual se clavan las vías del tren, ¿no? Y este movimiento que hacía a través de vías férreas lo ayudaba porque se desplazaban mucho más rápido y en áreas mucho más alejadas, ¿no? Estamos hablando de territorios como Chihuahua, que son que es muy agreste el territorio también. Y es el estado más grande de la República Mexicana, entonces imagina, ¿no? Una cosa enorme. Y en distintas investigaciones, incluso fotografías en colecciones fotográficas que hoy podemos mirar, justamente puedes darte la idea, porque ves en los vagones cómo van ellos transportándose, e incluso van por arriba del ferrocarril, o sea, son tantos que los mismos vagones no cabe la gente, y tienen que utilizar la parte de arriba. Y lo maravilloso es que las mujeres van a viajar en la parte de arriba, y arriba van a improvisar las cocinas. Es una cosa maravillosa porque se ven los fogones arriba. Echando tortillas arriba. Y lo curioso es que la mujer tiene que ir cerca de lo que es su hijo, o su hermano, o su esposo, justo abajo. Entonces, mientras el soldado iba abajo en el vagón, con el hijo, con el hermano solo, arriba iba su señora haciendo tortilla, ¿no? Y hoy lo vimos, a mí me parece de verdad una cosa fenomenal, porque no damos crédito de que estas mujeres cargaban hasta con el metate. No, pues es que de ahí también viene, ¿no? Esto de te cuelgas hasta el molcajete, ¿no? El molcajete, pues es claro, eso, efectivamente. Es correcto, ¿no? Y entonces hay fotos en donde tú ves justamente salir el humo de arriba de los vagones, porque ahí vienen echando la tortilla, que era lo mínimo que indispensable que podía haber para poder comer. Y mucho de ese maíz obviamente era robado o era donado. Casi nada comprado. Sí, no. ¿Sí? Vamos a decir que era donado entre comillas. Ándale, ¿no? Así a es. Wilbur, es pero correcto. Donado. Y entonces, si le sobraban tortillas a las mujeres, porque normalmente así iba poniendo las tortillas, y entonces lo que hacía era agachar su mano y aventársela. Y dársela, ¿no? Al marido. Con salecita, aunque sea. Así, y lo que solía ver era chile o salsas, un chile así, siempre nuestro compañero también, de vida del mexicano, y tortilla con chile. Y en los casos en donde había recursos porque acababan de asaltar alguna hacienda o una donación de carne, al ser haciendas ganaderas en la parte norte, pues podía haber carne también, ¿no? Pero no era siempre. Y a veces esa carne también ellos, pues, ya por cultura y ya por historia, ya sabían que se debía secar la carne para poder viajar con ella. Entonces, sí, porque muchas veces, aparte por el clima se les echaba a perder facilísimo. Muchas veces con esa carne seca que se podía transportar y podía almacenarse mucho más que la carne fresca, también puede usarse durante estos campamentos o durante estas corridas para que la gente justamente comiera. Si sobraba, entonces el soldado le daba permiso a su mujer para poder compartir con otro soldado. Perdón, yo golpeando el micrófono de nuevo porque me emociono. Compartir las tortillas y la salsa con otros soldados que hubiera. Y ya hablaremos de eso, ¿no? Pero hasta que se saciara primero el marido. Claro, el marido, el hijo, si es que iba la familia primero. Y una vez que sobrara, entonces ella incluso a veces, si el marido sí lo pedía, regalaba la comida, y si no, la vendía a otro soldado. No, pues es que no, hay que aprovechar. Y es que había otros soldados que no tenían mujeres. Por eso digo que sin las mujeres, en este ya nos vamos a poner feministas, en este amiga. siglo, sí, estamos hablando de un siglo de puras batallas en México que ya iremos desarrollando, ¿no? En muchos podcasts se van a dar cuenta, en las mujeres estaría todo perdido, no se hubiera logrado hacer todo lo que se hizo de los hombres, porque la mujer era su brazo derecho. Lo que pasa es que estamos dentro de la obra que es este tema de la historia en México y demás. La mujer pues siempre ha estado tras bastidores, ¿no? Y que eso no quiere decir que no sea importante, al contrario, pues es la que maneja los tejes y demás, el teje y maneje. Y ya te diré hasta dónde, ¿no? Pero eso me imagino que muy eso importante. Será en otro podcast. Y entonces, bueno, así es en el tema de lo que era
el ejército, ¿no? La tropa. ¿Qué pasaba con los que tenían más alto rango? Incluyendo, por supuesto, Villa. Comían mejor. Sí y no. Sí, no, porque dicen que Villa era muy justo y que lo que robaba, como yo te decía, se repartía entre sus hombres. Pero algo muy importante es que Villa viajaba en un vagón particular que solía estar en la misma máquina del vagón. Y en del tren, sí. Del tren, en ese vagón en donde normalmente iba la máquina o pegado a la máquina. Y en ese, aparte de tener su catre improvisado, también iba viajando un cocinero con él, que curiosamente algunos historiadores, algunos periodistas hicieron mención de él, y quedó, por ejemplo, en John Reed, en México Insurgente, hablando del Chino Fong. El Chino Fong, se le decía, el Chino Fong no se sabe su nombre. Pero era asiático, por eso le decían chino, ¿no? ¿Y qué andaba haciendo un asiático? Pues ahí te va. Resulta que en esos momentos estaba, unos momentos antes de la revolución, recordemos que en Estados Unidos se estaba construyendo este proyecto de nación al mismo tiempo que en el Porfiriato en México, de poder conectar todo Estados Unidos a través de vías férreas. Fueron una potencia en eso. Tan es así que ganaron licitaciones con don Porfirio para venir aquí a instalar las mismas vías de hecho, nuestro tren, o sea, el tren que circula al menos por Michoacán, que me imagino que es el que llega a puerto para mover toda la mercancía que llega de otras partes del mundo, es de Arkansas. Sí, y estamos hablando que Porfirio Díaz, que es otro tema también, porque todo aquí hay tema. Pero es que ese no es tema de otro podcast, ese es tema de muchos, ¿no? Pero sí recordemos que don Porfirio Díaz logra conectar toda la República Mexicana en esta cuestión de verlo con miras al progreso y de que los demás países miraran hacia México como un país donde se podía invertir. Una de las cosas más importantes era justamente que hubiera esta cuestión de las comunicaciones. Y el ferrocarril va a ser básico, va a crecer exponencialmente. Cuando inicia, si no mal recuerdo, había como 666 kilómetros solamente construidos en el área de Veracruz. Y cuando termina su mandato, estamos hablando de que había como 19,000 kilómetros de vías férreas ya conectando de norte a sur, y ya en cuestión de miras transcontinental, o sea, conecta a Estados Unidos que va a subir hasta Canadá y hacia Centroamérica. Entonces, algo muy importante. Y desde entonces no se le ha metido a la cuestión del ferrocarril, ¿no? Y el ferrocarril, por lo tanto, es tan importante en la Revolución Mexicana. Y el ferrocarril, las vías las van a construir esclavos, indígenas, campesinos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es tan poquito la mano de obra barata para poder realizar eso, y es tan grande el territorio que van a abrir su frontera y van a invitar a orientales, porque eran los que se les podía pagar más bajo la jornada, para que puedan instalar justamente esas vías férreas. Pero una vez que se terminan los contratos, los estadounidenses, al igual que que como arrasaron con los indios que habitaban en la parte norte, los ingleses, sí, y después los norteamericanos van a también a perseguir a los chinos. O sea, ya se acabó tu contrato, córrele. Te me vas, y si no te vas, te mato, te extermino. Y por eso también tuvimos, me parece ser que ahí vienen huyendo de esa parte y llegan a México, y es donde hacen aquí. Así es, de hecho, la frontera preferida por ellos va a ser bajar por Tijuana. ¿Sí? Y por Mexicali. Que en Tijuana también hay una comunidad muy grande de asiáticos. Sí, bueno, hay en todos lados, ¿no? Pero por cuestiones históricas, la mayor parte se instala en Mexicali, que es donde hay un barrio chino muy famoso que hasta tiene sótanos, ¿no? Y es toda una ciudad, y tiene sus historias también ahí. Y bueno, hay que recordar que hay 650 establecimientos de cocina china en Mexicali, solo Mexicali. Válgame el cielo. Hoy en día. Y eso te indica, o la historia te enseña, ¿no? Que fue ahí donde pudieron establecerse, aunque fue una comunidad muy cerrada, porque obviamente también vivieron discriminación muy fuerte en México y persecución. De ahí que hayan creado esta cuestión de la ciudad debajo de las calles de la ciudad principal. Exactamente, con varias puertas así como secretas, ¿no? Y van a ser perseguidos. Entonces el Chino Fong se dice que probablemente fue
perseguido desde Estados Unidos y que emigró precisamente a América para poder tener trabajo como obrero en las vías del tren, pero sabía cocinar, casi todos los chinos saben cocinar, de todo, sí, ¿no? Claro, sí, es y muy rico. Entonces, cuando logra pasar la frontera, se une al ejército del norte, también peleando pues este sueño, ¿no? Oye, me imagino así como de repente va cruzando la frontera, ¿no? La frontera, La frontera. Perdón. Alargado. Con su mochilita, sí. ¿no? Y ve así toda la gente venir así en bandada, ¿no? Y así yo me voy. Oye, ¿tú qué onda, ellos? ¿no? ¿Tú qué onda? No, yo también soy parte de la revolución. Eso. Y se les pegó a lo mejor hasta sin saber en qué se estaba metiendo, ¿no? De hecho, es interesante hablar esta parte, ¿no? Para tú meter un chino como tu cocinero principal, y tú siendo el centauro del norte, imagínate la confianza que tenía en el cocinero. Porque ya hablamos por ahí, en uno de los podcasts pasados, que una de las cosas más utilizadas en los gobiernos, en los imperios, era envenenar justamente a tus enemigos. Y la manera más fácil era a través de los alimentos. De hecho, Pancho Villa es una persona que le da mucho miedo el quedar envenenado. Y muchas veces va a hacer que se cambien los platos mientras él está comiendo, o va a llamar a sus propios cocineros para que lo prueben, para que después de que ellos lo prueben, él ya pruebe. O te digo, sentado en la mesa cuando se trataba de banquetes ajenos, lo que él hacía era sentarse y en el momento que llegaban los alimentos los cambiaba en ese momento con el de enfrente, con el de al lado, se cambiaba el de lugar, ¿no? Y hacía que el delirio de persecución fuerte, fuertísimo, porque él sabía, porque muchos caudillos y hubo muchos generales, ¿no? Sargentos, muchos del ejército con rango, o sea, de la parte rebelde, de la parte federal, obviamente eran exterminados, o sea, con balas, o sea, con veneno a través de los alimentos. Entonces, aparte en esa época todo el mundo traicionaba a todo el mundo. Y por ejemplo, John Reed, aquí les voy a leer unos parrafitos de cómo describe en México insurgente a este vagón, ¿no? Donde va el Chino Fong. Y dice, en el tercer tren estaba nuestro coche, el furgón privado de los corresponsales, fotógrafos y camarógrafos de cine. Allí al menos teníamos nuestros equipajes, comida, cobijas y a Fong, nuestro amado cocinero. O sea, ya para decir nuestro amado cocinero, es que el chino se la rifaba. Sí, y hacía milagros con lo que llegaba, ¿no? Entonces él era encargado de hacer justamente la comida. Pero no era el único, también hablan de un Lucio y hablan, por ejemplo, de soldaderas. Te voy a platicar de Beatriz y de Carmen. Beatriz. Sí tienen Beatriz. Sí, exacto. Y Beatriz y Carmen, por ejemplo, también son nombradas por John Reed en la misma publicación. Y lo leo también textual, ¿no? Estas dos mujeres van a ser conocidas en Ciudad Juárez y alguna vez lo van a invitar a él, al periodista, a desayunar con ellas. Y él narra, era un carro caja ordinario, igual que todos los carros privados, con ventanillas en la pared para aislar el cocinero chino en la cocina. El almuerzo se acompañaba de platos colmados de carne roja con chile, escudillas de frijoles, montones de tortillas frías y 6 botellas de champaña Monopoly. No, que no falte el alcohol. Claro, pero ojo, él es abstemio. Pancho Villa es abstemio, él no toma. Todos los demás sí, él no toma. Yo me lo imaginaba así, súper borrachales. Sí es un mujeriego, tira será lo que tú quieras, pero alcohólico no. Lo que quieras, pero él no tomaba alcohol. De hecho, voy a platicarles en unos momentos más escenas bien interesantes acerca del tema del alcohol. Es su refresco de fresa. De cómo hace el oso con el alcohol. Pero, obviamente el tener, por ejemplo, el acceso a la champaña te habla de que esa champaña fue, obviamente, saqueada de una hacienda, de algún hacendado, que por supuesto, hacia ese nivel los hacendados tenían recursos, ¿no? Sí, para poder beber junto con sus alimentos, champaña, o sea, ni siquiera un vino blanco de mesa, champaña importada. Denominación de origen. Casi, ¿no? Prácticamente. Bien, y bueno, y bueno, así como estas soldaderas, pues hubo otras, como lo fue doña Patricia y Martina González.
Y de doña Patricia se dice que ella hacía el mejor asado de carnero y siempre iban acompañando el ejército villista, igual que Beatriz y Carmen. Y otras mujeres, así como las mujeres de la tropa que yo te platicaba, las que eran esposas, las que eran hermanas, ¿no? Que estaban justamente en sus campamentos con sus hombres hambrientos, con sus hombres heridos y cansados. Normalmente podían encontrar, como habíamos dicho, desde tortilla con salsa de chile o chiles, como atole, café, tortillas tostadas a veces cuando no había nada más, carne cruda o asada y pedacitos de piloncillo con el que podían endulzar el atole o el café. ¿Carne cruda? Carne cruda, sí. Como la carne, pero, o sea, no había manera de cocinarla, entiendo, ¿no? Sí. Pero ¿se la comían así cruda? Sí, se puede comer cruda, mientras se cortara como en pedazos pequeños. Y mucha de esa carne normalmente se ponía a secar para después utilizarse en otros platillos rehidratándose en caliente. Ah, no, claro, pero me estás diciendo que es carne cruda. Sí, carne cruda también. Hubo momentos en donde pues el hambre es el hambre. Oye, y así si ya pregunta carne, técnica, no había fogón, carne cruda. No pasa nada, o sea, no le pasa nada al estómago, al intestino. Pues solo si el ganado está infectado con algún gusano, por ejemplo. Que en aquel entonces sí podía pasar algo así. Claro, si el ganado, en cualquier momento, si el ganado no tiene un espacio en donde se alimenta, en donde hace sus necesidades aparte, en donde duerme aparte, es muy probable que pueda contaminar. Okay. Y si el mismo ganado come de algo contaminado, puede generar algún parásito dentro de, y al momento de comer, y sobre todo la carne cruda, que no garantizas que se muera el parásito, tú podrías estarlo ingiriendo y esos huevos de esas larvas te pueden invadir y llegar a cualquier órgano vital, cerebro, corazón, pulmones, y te mata. El parásito. Como el pasado. Es correcto, amiga, es correcto. Bien, y entonces, hablando de los gustos personales de Villa le gustaba mucho la carne, pues es obvio, ¿no? Porque él vivía en el norte, al igual que todo este ejército, pero Villa de verdad disfrutaba los platos con carne. De entre sus platillos preferidos y que podían realizarse y que hay justamente en las crónicas, está por ejemplo el asado de puerco con sopa de arroz, que es un clásico hoy en día para lo que son las bodas en el norte del país. Y también tenemos la carne seca con salsa de chiles, ¿no? Que se podía comer acompañada de tortillas recién puestas en el comal. Carne asada, que es una de las maneras más prácticas de ser también de comer, ¿no? Sí. Si lo que te urge es por tiempo. Desde entonces hablamos tortillas de harina, café de la olla, atole de maíz, que podía endulzarse, como te comentaba hace unos momentos, con piloncillo, que obviamente robaban de las haciendas también. Carne seca, así como antes se acostumbraba también el chito, ¿no? De estar chupando esa carne seca hasta que la deshace tu boca. Era excelente para llevar, o sea, sí, la podías era la mejor, muy fácil. de hecho era la mejor propuesta para poderse llevar en los campamentos, en el itacate, en los bolsos, ¿no? Y por supuesto, si había tiempo, ¿por qué no un cabrito asado? Y ya desde entonces se empieza a regionalizar en esta parte del norte. Y bueno, con esta carne seca se hacía un platillo, y se sigue haciendo hoy en día, que era uno de los preferidos de Pancho Villa, es el caldillo durangueño. El caldillo durangueño es algo bien interesante porque gastronómicamente hablando, en cuestión de técnica, te aporta también una técnica especializada a aquellos que trabajan la cocina. Que independientemente de la carne seca, que tiene que sufrir previo el hecho de secarse y utilizarla ya seca, también tienes que utilizar un chile, que es un chile poblano, que es diferente a todos los demás, se llama chile pasado, ¿vale? En la región... ¿Pasado porque está echado a perder o pasado por fuera? No, ahorita te voy a platicar pasado por fuera. Es justamente, ¿no? Ajá. Y a eso voy a tratar un poquito, así abriendo un paréntesis en técnicas culinarias, porque... Ya nos vamos a poner técnicas malditas. Sí, ya sabes, ¿no? Que me sale del alma esta cuestión culinaria, y entonces empiezo y ya no me callo, ¿no? Pero para que todos conozcan de qué se trata este chile pasado y por qué es importante, por qué representa este platillo y no puede cambiarse, ¿sí? Porque cambiarían texturas, cambiarían sabores y cambiaría historia. Y ya no se llamaría así. Ya se hace de diferentes maneras, cuando no se tiene, pero no es lo correcto, porque aparte de cambiar la textura y el sabor, estás cambiando la historia. ¿No? Entonces, el caldillo durangueño nace como esa necesidad de tener los ingredientes lo más, con el tiempo de vida
más largo que se pueda en anaquel. Okay. Sea por viaje o porque estés en un sitio, ¿no? Y a eso responde ese chile pasado. Okay. A diferencia de todos los demás chiles que se dejan secar en México, cuando tú vas y compras un chile pasilla, un guajillo, chile de árbol seco, guajillo, están secos, están deshidratados. Lo que haces tú normalmente es hidratarlo y a partir de ahí comenzar la técnica, ¿no? Lo hidratas y lo licúas o lo martajas o lo fríes y luego después lo martajas para hacer una macha o licuarlo, molcajetearlo, etcétera, ¿no? Entonces, este chile pasado es al revés. Lo que hacen las cocineras es el chile poblano, lo tateman, lo dejan sudando, después le quitan la piel y luego se va a secar directo al sol. Okay. Entonces lo que tú tienes es un chile que ya está listo para usarse. Y que en el momento en que le hidrates ya no vas a necesitar que se hierva. Nada más es que se va a utilizar directo a la preparación que puedes hacer. Y eso te ayuda, o sea, tiene sus ventajas. No, pues es una técnica de preservación. Y es una técnica que ubica la cocina mexicana, específicamente el norte del país y específicamente esta región de Durango, Chihuahua, Sonora, ¿no? Es en ese triángulo. ¿Y es el único caldo que lleva ese chile o también se puede utilizar en Se puede utilizar para otras cosas, incluso para salsas. ¿Sí? Pero este es el de excelencia. Y de hecho este platillo es emblemático de Durango. Si vas a Durango y no lo pruebas es como si no hubieras estado ahí o no hubieras probado el mezcal de alacrán, por ejemplo, ¿no? Entonces es uno de los clásicos y este es un platillo histórico porque es uno de los preferidos de Pancho Villa y del ejército. ¿Y cómo se hacía? Con esa carne seca que se ponía a saltear con tantita manteca o con cualquier grasa animal que se tuviera, se le colocaba la carne, se le colocaba cebolla, se le colocaba este chile pasado en trozos y en caldillo de jitomate. ¡Ay, qué rico! ¿No? ¿Y hoy en día ya te lo acompañan con especias, te colocan la cebolla picadita aparte, con limón, tortillas recién hechas, ¿no? Entonces imagina ese momento, es un caldo muy rudimentario si te das cuenta. Pero se escucha delicioso. Pero es delicioso, comprobadísimo, lo he hecho en laboratorio, lo he hecho en cocina y es de verdad, en el tema del sabor, el tema de las texturas. Te faltó hacérselo a tu amiga. Sí, ¿verdad? Ya lo haremos, es una prueba, para que tú misma me compruebes y me digas, ¿no? No, es que a mí no me puedes decir qué haces si a mí no me lo has hecho. Yo no puedo dar un juicio de valor. Bueno, ya te platiqué cómo se hace. Entonces, si quieres, puedes intentarlo en casa y ya me platicas tú a mí qué tal te sale. A mí me lo haces, que lo hagas en tu casa, no. Bien, y bueno, la carne que suele utilizarse es una carne delgadita de aguayón que está seca, ¿no? Que ya llevas en el bolsillo. Entonces, si tienes jitomates, tienes la carne seca, y tienes el chile pasado, ya hiciste tu caldillo durangueño. Se escuchó muy feo. Tienes el chile pasado. Aguas entonces, el doctor. Oye, tienes el chile pasado justo para hacer el caldo, ahora le venga a hacer. Y bueno, también cuando fue herido, porque obviamente al estar en batalla pues tenía esta situación de poder ser blanco, ¿no? Y a él lo hieren en 1916 en Ciudad Guerrero. Entonces sus colegas lo esconden, se lo llevan a la sierra en Chihuahua y lo esconden junto con su doctor, el doctor José Lael Borja, donde él le va a dar los cuidados necesarios y él lo ayuda a recuperar su pierna y su salud. En agradecimiento, él lo va a invitar siempre, en todo el tiempo en el campamento en el que estuvo ahí perdido con él, van a cazar animales y él los va a cocinar y va a compartir, Pancho Villa y también su ejército, ¿no? Le va a compartir arroz blanco, frijoles, tortillas recién puestas, carne asada, ¿no? Y los animales guisados que cazaban. Entonces, otro dato importante también es que Pancho Villa, como te platicaba hace unos momentos, es abstemio. Él fue abstemio. No lo puedo creer. Él no tomaba nada de alcohol. Y cuentan que cuando fue gobernador de Chihuahua, porque fue gobernador también dentro de todos esos oficios que realizó en su vida, ¿sí? En el currículum, también fue gobernador. También fue gobernador, ¿no? Y popular y no, Claro. Popular porque cerró 50 establecimientos que vendían bebidas alcohólicas. ¿Cómo se atrevió? No, espérate. Cerró 50 y abrió 50 escuelas en contraparte. Porque él estaba justamente en plena revolución y no me das algún brebaje para que a mí se me olvide. No, pero ¿qué tal una carnita asada? Oye. Por eso. Oye, si estábamos como en Estados Unidos en plena
¿cómo se dice? Crisis, en plena crisis alcohólica, no puede ser. Y bueno, 1914 marca también una fecha importante porque es cuando Zapata y Villa se conocen al sur. Y Zapata, para celebrarlo, realiza un banquete dándole la bienvenida en Xochimilco con mole de guajolote. De guajolote, que eso es diferente. Sí. Barbacoa, frijoles con epazote, tamalitos, pulque. Y cuenta que aparte tenía reservado un coñac de una hacienda que ya se habían volado también el ejército zapatista. Donado, esperando un brindis especial. Entonces cuando se unen, lo abren. Ajá. Y tenía pues, que tomar. A él le da pena decir que es abstemio. Ajá. Entonces, y Zapata no era todo lo contrario, ¿no? Era bien fiestero. Entonces, cuentan la leyenda que cuando están justamente brindando por esta cuestión de que van a unir los ejércitos para entrar juntos a la Ciudad de México y unir las fuerzas, pues dan un brindis y él cuando da el primer trago lo escupe todo y todo el mundo se ríe, ¿no? Ajá. Todos se ríen. Entonces, oye, pero qué bueno que se rieron y no otra cosa, porque en diferentes lugares por menos te ajustician, ¿eh? Claro. Aparte es una afrenta, de verdad, o sea, si estás... Quedan en ridículo siendo... No, pero aparte, si estás brindando en esa época, en el contexto, ¿cómo que escupes el alcohol? Y luego aparte era coñac, ya me imagino, sí, ¿no? Traído de Beto a saber dónde. De Coñac, Francia. No, pero me refiero de pasar por tanto tiempo. Sí, y poder lograr sobrevivir hasta ese momento. Que llegara por Veracruz, que llegara hasta allá sí, y que todo. No naufragó, para que no lo robaron los piratas. Exacto. Ya después de haber pasado impuestos y cosas, y ve, lo escupe. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Y entonces también se cuenta que cuando ellos entran, el presidente que está en turno provisional les ofrece un banquete a ambos, en donde se sirve, entre otras cosas, también champán, vinos franceses y coñac, que obviamente él no tomó. Y una de las cosas también que hay que platicar, que va a estar en 2 lugares emblemáticos, 2 establecimientos de alimentos y bebidas que todavía hoy existen en la Ciudad de México y que si eres turista estás obligado a conocerlo. Sí. Uno es el restaurante Bar La Ópera, que abrió sus puertas en 1876 y que fue visitado justamente por estos 2 próceres. Existe una leyenda que afirma justamente que de repente a Villa se le suelta así como que la locura y empieza a dar unos tiros, ¿no? Al aire. Que de hecho cuando vas, lo primero que te dice el mesero es que los hoyos que tiene en la pared son, en el techo, sí. Perdón, en el techo ciertamente, son de esa... son de Villa, de la pistola de Villa. Entonces, obviamente al ser un edificio catalogado, al pertenecer al Patrimonio Mundial de la Humanidad, etcétera, y al ser un sitio histórico, pues ya no se puede obviamente tocar. No. Y esos hoyos los podemos ver visitando el bar, aparte de que el bar está vestido como en la época, con la arquitectura, con el diseño interior que estaba en ese momento, y que bellísimo. Tiene dentro de el tema de como de cantina, tiene la comida que te dan para pasar el trago es deliciosa. Deliciosa. Si tienen oportunidad de visitarlo, la verdad, gente que nos está escuchando de otras partes del mundo, si tienen oportunidad de ir a la Ciudad de México, visiten ese lugar. Entre otros, ¿no? Porque es hermoso. Otro también lugar que es sin duda emblemático, y desde entonces es el Sanborns de la calle Madero. Y que bueno, es el de los azulejos, es la casa de los azulejos, como la casa de los azulejos. Porque está toda llena de azulejo de Talavera, ¿no? En blanco y azul, cobalto, lo que son sus paredes. Y dentro, desde los momentos que inició como establecimiento, se conserva justamente esa parte del restaurante, que está abierta al público, y existen fotografías que se ven a meseras de Sanborns atendiendo al ejército zapatista y al ejército justamente de los villistas, con una taza de café o chocolate y pan dulce. Te iba a decir, con unas enchiladas suizas verdes. Y bueno, después de tantos andares en la lucha, para 1920 negocia el gobierno con Pancho Villa y negocia su vida a cambio de que se retire. Incluso en un acta de unificación del plan de Agua Prieta, le ofrecen que él decida qué terreno o qué hacienda quiere, se la van a regalar para que se vaya a jubilar. Exactamente, ya no esté dando lata, y que aparte les ayude a apaciguar a todos los ejércitos que estaban justamente en el norte. Él decide vivir en Hacienda Canutillo, que bueno, es un punto estratégico porque era muy difícil llegar sin ser visto, ¿no? Y tenía muy pocos accesos por la situación agreste en donde se encontraban. Entonces, ahí la gente que vive en Hacienda Canutillo junto con él va a dar fe de lo que se vivió en esos últimos años de vida de Pancho Villa.
Y ahí, por ejemplo, vivieron su esposa, hijos y su gente, uh-huh. la gente más cercanas. Él mismo trabajaba la tierra. Eso te iba a preguntar, que si trabajó la hacienda. Sí, él labraba la tierra y sembraban, y también tenía ganado, entonces uh-huh. de ahí sobrevivían para poder comer y desayunar. Uh-huh. Y entre todos, entre peones, mujeres, allegados, uh-huh. niños, cultivaban trigo, frijol y maíz. Y las huertas, por ejemplo, tenían chiles, papas, camotes, cacahuates, sandías, melón y nueces. Uh-huh. Contaban con cerdos, borregos, ganado equino y vacuno. Si te das cuenta, es bastante amplia la lista. Y en este caso, la esposa de Villa, doña Luz Corral y Astreberta Rentería, realizaban cocidos. Astreberta, ¿qué tal el nombre? ¿No te lo quieres cambiar? No, amiga. Astreberta. No, sí se escucha como que tenía fuerte, carácter, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y luego Rentería, suena así bien. Doña Astreberta Rentería, válgame el cielo. Y luego, señora de Villa, tú dirás. Uy, no. No, si no ya te tenía marchando. Entonces, realizaban entre ellas dos los cocidos, a los cuales se les agregaba también chayote, papas, membrillo, zanahoria, lechugas, hierbabuena y nabo. Okay. Unos ollones, así unos cazuelones con se escucha carnes, pesada, así como que te la estás comiendo y estás dormido. Sí, pero para que no digas que hay hambre, ¿no? Ya estamos en un momento la boca ya. De jubilación, ¿va? Uh-huh. Y bueno, aún estando protegido en esta hacienda, él era una persona que no podía estarse quieta y tenía otros negocios. Entonces, dentro de esos negocios que tenía que visitar, tenía que ir a Parral continuamente. Uh-huh. Y cuando viajaba a Parral también se escapaba y tomaba en un hotel leche fría, chocolate y pan dulce. Ya me imagino el dulce. Me hablas de gastronomía y se escapó al hotel a buscarse otra chica. Cuenta Eustaquio Fernández que había 4 cocineros que le realizaban 2 comidas al día, muy típicas del norte, porque obviamente pues ya sabes que hay carne. Ajá. Que normalmente se acompañaba con diferentes tipos de verdura y cereales como arroz. Y de postre siempre había dulces y uh-huh. frutas envasadas que le gustaban. Entonces de nuevo relacionamos esta cuestión de que siempre le gustó la cuestión de los postres y los dulces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al acercarse al final de sus vidas, ese fue el problema, el que tenía que estar justamente saliendo prácticamente cada semana para Parral por negocios. Ahí tenía una esposa, entonces también la iba a visitar y fue justamente una visita de Parral. ¿Ya ves cómo sí? Ese era el negocio, es que no le entendiste. Perdón, y en esa visita a Parral, una de esas visitas fue cuando la acribillan, el 20 de julio de 1923. Y bueno, estos son los datos que les traigo de el general Pancho Villa. ¿Cómo al final todo acaba con relación al sexo? El cochino Dios. Sexo. Es correcto. La mujer. Ay, cállate, porque si por sí de todo el pan dulce, la leche. Sí, porque iba también a comer, no nada más a ver a la mujer, ¿no? Bueno, otra mujer. Comía también. Comía de todo, ¿no? Oye, pero qué interesante, ¿eh? Y bueno, amigos, damos por terminada la tertulia de hoy. Espero que haya podido ampliar un poquito más el horizonte culinario de un célebre, ¿no? Una celebridad. Ajá. En la historia de México que, como he dicho varias veces, tiene diferentes facetas, pero pocas veces se les conocen los gustos o lo que comían, a lo mejor por necesidad, tanto uh-huh. él como sus tropas, y ojalá haya abierto un poquito más la posibilidad de entender este México hermosísimo uh-huh. en estos temas referentes a su historia gastronómica. Muy interesante. Muchas gracias por compartirnos tu sapiencia, como siempre, cada semana. Les agradecemos a nuestros escuchas, a nuestros barrocos que cada semana se conectan y nos hacen el favor de escucharnos. La verdad es que la investigación y todo el trabajo que se hace a lo largo de la semana pues es por ustedes, para llevarles un poquito de entretenimiento, pero también de mucha información, mucha cultura, mucha tradición a sus casas, y pues que ustedes puedan saber un poquito más de la historia de nuestro México a través de la gastronomía. Sí, hay que estar orgullosos, siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy orgullosísima de ser mexicana, lo presumo siempre. Por donde le busques y le rasques hay cultura. Claro.
hay historia, hay origen, hay ídolos, hay personas que han trabajado mucho porque hoy nosotros sepamos un poquito más, y el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Los errores 2 veces. Pero también es importante el valorar, el fomentar, el conocer, el poder transmitir lo que sabemos a otras personas que a lo mejor no tienen esa oportunidad, ese tiempo de estar leyendo, investigando, pero que se sientan orgullosos de todo lo que tiene nuestro país, ¿no? Entre ellos raíces que muchos países quisieran y que no tienen. ¿Y cómo generamos el amor, amiga? ¿Cómo generamos el sentido de pertenencia? Por medio del conocimiento. Es correcto. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Bye.